Bienvenidos a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, uno de los paraísos fiscales del mundo. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. Y desde este Londres del Támesis y el Big Ben, corazón financiero mundial, les vamos a hablar del realismo mágico de los paraísos fiscales, porque hay cosas que, francamente, no se pueden creer. Los colombianos, por ejemplo, tienen 100.000 millones de dólares en paraísos fiscales. A pesar de esto, en Colombia, la evasión fiscal no es un delito. Repito, en Colombia, la evasión fiscal no es un delito. Increíble, ¿no? Otro caso, Costa Rica es el mayor exportador de piña fresca del mundo. ¿Y quién compra toda la piña fresca de Costa Rica? Las Islas Caimán, un paraíso fiscal con 56.000 habitantes. Es decir, que en las Islas Caimán comen muchísima piña per cápita. Es la magia de los paraísos fiscales. Les vamos a contar cuál es el truco. Y también les vamos a contar una breve historia de los paraísos fiscales que comenzaron hace mucho, con piratas y con mucho ron. Además, el escándalo de los Panama Papers en América Latina. ¿Tuvieron impacto? ¿O fue mucho ruido y pocas nueces? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Los Panama Papers sacaron a relucir unos 100.000 millones de dólares de origen colombiano en paraísos fiscales. Estos 100.000 millones no pagan impuestos. A lo que se suma la evasión fiscal de cada día, porque en Colombia la evasión impositiva es un deporte nacional. Y una de las razones de esta situación es que la evasión fiscal no es un delito en Colombia. El presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Benjamín Cubides, explicó a Justicia Impositiva la peculiar situación legal de la evasión fiscal. En Colombia, la evasión fiscal históricamente se ha manejado como una infracción administrativa que tiene unas sanciones económicas o pecuniarias, pero no va más allá de eso. No hay el riesgo de ser llevado a la cárcel por el no pago de impuestos. ¿A qué se compara? Digamos, en el mundo de las sanciones o de las infracciones administrativas, pues hay muchísimos tipos de sanciones para todo tipo de casos, pero pues uno puede decir que allí se incluye la sanción por pasarse un semáforo en rojo. Si yo me paso un semáforo en rojo, me para el policía, es una infracción administrativa y me va a poner una multa, pero pues no corro el riesgo de ir a la cárcel por eso. Lo mismo ocurre con los impuestos. Es una infracción administrativa. Si el administrador de impuestos se da cuenta que yo no pagué, me podrá imponer una multa, pero no más. Habló el presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Benjamín Cubides. A nivel social, un argumento muy escuchado en la sociedad colombiana es ¿para qué pagar impuestos si se roban todo? Es decir, que hay una cultura que respalda y apaña la evasión fiscal. Pero la evasión fiscal tiene un costo económico y social. En Colombia, la recaudación tributaria es de las más bajas en América Latina, más o menos un 15% del Producto Interno Bruto. Y esto tiene un impacto en la inversión social, como le explicó a Justicia Impositiva Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales, el máximo organismo tributario de Colombia. La falta de inversión en educación y en salud por la pérdida de recursos de la evasión hace que el Estado sea muy débil y muy vulnerable, y las prestaciones de servicios de seguridad y justicia en muchas de las regiones rurales y de los municipios alejados dejan a la población en niveles casi de indefensión ante estructuras criminales. Y todo eso es por un Estado que no tiene los recursos para tener el tamaño que le permita prestar los servicios que la población requiere. Contrario a lo que se piensa con frecuencia, los grandes evasores no son los individuos, son las multinacionales. Colombia no es una excepción. Si el colombiano Gabriel García Márquez simboliza el realismo mágico en literatura, su país, Colombia, es un emblema del realismo mágico de las multinacionales en el terreno impositivo. Juan Ricardo Ortega explicó a Justicia Impositiva los pases de magia que hacen en Colombia las multinacionales. Las empresas de la industria extractora
tienen prácticas muy abusivas en el tema fiscal. Una de ellas utiliza una sociedad en Islas Caimanes, a la cual lo que ellos registraban en el puerto de Colombia a $58, aparecía en el mismo barco en los puertos de Italia, de España o de Inglaterra por el orden de los $110, $108. El nivel de evasión a través de precios de transferencia es muy alto. Otra muy poderosa empresa del sector minero monta una filial a la cual la capitalizan con la magra suma de $3,000 y después un banco muy importante inglés le registra un crédito de $3,500 millones, pero desafortunadamente en Colombia no se penalizan este tipo de acciones, por más de que esta solita le costaba al fisco colombiano más de $2,000 millones. Habló el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales, Juan Ricardo Ortega. Las multinacionales concentran las 2/3 partes del comercio mundial y alrededor del 80% de los flujos ilícitos a nivel mundial. El mecanismo es simple y efectivo. Primero, arman una red de subsidiarias en paraísos fiscales. En la mayoría de los casos, la subsidiaria es un apartado postal. Con esta estructura empieza el comercio ficticio. La multinacional exporta el producto a bajo precio a la subsidiaria en el paraíso fiscal y la subsidiaria lo exporta a su vez al lugar de destino final al precio real. La diferencia es plin caja. Y cuando esto pasa, nos tenemos que aguantar la celebración de nuestro conocido Jack, comandante en jefe de los paraísos fiscales de Londres. Viejo conocido este Jack, comandante en jefe de los paraísos fiscales en Londres, siempre se ríe de nosotros y seguro que cuando escuche lo que viene ahora se va a divertir mucho porque vamos a hablar de la piña en Costa Rica. ¿Te gusta la piña o tengo que decir ananá? Lo que a mí me encanta es la piña. Acuérdate que soy panameño-argentina, cosas de la vida. En todo caso, creo que a nadie le gusta tanto la piña de Costa Rica como a la multinacional estadounidense Fresh Del Monte, que concentra ella solita un 65% de la producción y exportación de la piña de ese país. Fresh Del Monte tiene su casa matriz en un paraíso fiscal, las Islas Caimán, territorio británico de ultramar. Las Islas Caimán tienen unos 56.000 habitantes y una superficie de 264 kilómetros cuadrados. Y en ese territorio pequeñísimo, Fresh Del Monte tiene, además de su sede global, unas 30 subsidiarias. Si sacamos la máquina de calcular, vemos que Fresh Del Monte tiene una subsidiaria por cada 1.866 habitantes. Asombroso, ¿no? Pero además usa otros paraísos fiscales como Delaware en Estados Unidos o Panamá. Panamá, tu país. Panamá, sí, Panamá. El punto de partida, en todo caso, es Pindeco, la filial en Costa Rica de Fresh Del Monte. Esto es lo que nos contó el experto costarricense Jorge Coronado Marroquín, presidente de Latindad, la red latinoamericana sobre deuda, desarrollo y derechos. Pindeco le vende a otra subsidiaria que puede estar en Delaware, puede estar en las Islas Caimán, puede estar en Panamá. Esa producción efectivamente sale a un precio que es acordado entre ellas, donde la administración tributaria de Costa Rica no tiene forma de determinar que el precio que ellos están diciendo que le venden es un precio más bajo del mercado. Nosotros lo que decimos es que hay que verlas como una misma empresa, que están haciendo negocios entre ellas para burlar el seguimiento de las administraciones tributarias. Y eso lo hacen todas las multinacionales utilizando los paraísos fiscales y el instrumento es los precios de transferencia. El otro mecanismo es la falsa facturación. Por ejemplo, ellos tienen una subsidiaria propietaria de determinado barco. Entonces dicen que están contratando a ese barco para llevar la producción bananera cuando es un barco propiedad de la misma multinacional. O sea que van elevando costos para decir que al final
el costo del transporte de la caja, porque además otra subsidiaria de ellos es la dueña de las cajas que utilizan. Entonces le compran a esa subsidiaria y a otro precio, y todos esos precios terminan siendo efectivamente de falsa facturación, porque son precios inflados en la mayoría de los casos, para decir que la ganancia es efectivamente muy limitada. Es decir, que la piña hace dos viajes. La piña comestible se embarca en Costa Rica para otros países y la piña virtual pasa por las Islas Caimán y las subsidiarias de Fresh del Monte en otros paraísos fiscales. ¿Y quiénes terminan estando entre los 10 países más exportadores de piña del mundo? Bélgica, Holanda y Alemania. Este Jack, comandante en jefe de los paraísos fiscales de Londres, qué cosa, ¿no? No me extraña que le divierta, porque, a ver, Bélgica, Alemania y Holanda, máximos exportadores de piña del mundo. A ver si ahora resulta que Alemania, Bélgica y Holanda son países tropicales. ¿Será el cambio climático? Y quizás vaya a saber, en todo caso, si ellos son los exportadores, ¿cuánto pierde Costa Rica en el camino? Nuevamente, Coronado Marroquín. Nosotros estamos en flujos ilícitos por año teniendo una evasión de 4.300 millones de dólares. De pérdida fiscal como porcentaje del gasto social en salud, estos flujos ilícitos en el caso de Costa Rica representan un 43%. Si lo relacionamos en educación, estamos hablando que en educación nosotros la pérdida fiscal de estos flujos ilícitos por manipulaciones de precios de transferencia es un 25% de los ingresos tributarios, y en términos de educación estamos hablando de un 15% que podría desarrollarse para educación y que se pierde, ¿verdad?, en flujos ilícitos. Jorge Coronado Marroquín, de la Red de Justicia Fiscal América Latina. La bomba de los Panama Papers estalló en abril y dejó mal parados a miles de políticos, artistas, futbolistas y multinacionales. Como se sabe, todo comenzó cuando una fuente le pasó al periódico alemán Süddeutsche Zeitung la información de la firma de abogados Mossack Fonseca. ¡Qué pronunciación! ¿Cómo se llama el diario? Süddeutsche Zeitung. Esa debe ser la pronunciación del sur de Alemania. En todo caso, a este diario alemán terminaron llegando más de 11 millones de documentos del estudio panameño Mossack Fonseca, con los detalles de más de 200.000 empresas en paraísos fiscales. El escándalo ocupó las portadas de todos los medios del mundo, pero antes de que saltemos de euforia, como si hubiéramos marcado el gol de la victoria a 2 minutos del final, veamos lo que dijo en un artículo la supuesta fuente de toda la información. En un manifiesto que firmó con su apodo, John Doe, dijo: Los medios nos fallaron. Muchas cadenas de noticias son parodias caricaturescas. Grupos de multimillonarios parecen haber tomado las riendas de los periódicos como pasatiempo, poniendo límites a la cobertura de temas serios sobre los ricos, y muchos medios decidieron directamente no cubrir la información. Pero a pesar de esta y otras críticas, los Panama Papers causaron un revuelo mundial y tuvieron un impacto concreto en algunos países. El caso más célebre fue la entrevista del primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, con la televisión sueca SVT y Reykjavik Media. Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris? Well, it's a... Es evidente que el primer ministro de Islandia no quería hablar de la compañía Vintris. No quería hablar de Vintris por muchas razones. Para empezar, no había declarado que era el dueño de esta empresa tal como requiere la ley islandesa. Pero además, Vintris es una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas y está reclamando una compensación a los 3 bancos que fueron a la bancarrota durante el estallido financiero del 2008.
Estos 3 bancos fueron estatizados por Islandia, de manera que el primer ministro estaba a los 2 lados del mostrador, jefe del Ejecutivo y por lo tanto de los bancos estatizados y jefe de la empresa que los demandaba. Para disimular este evidente conflicto de interés, el primer ministro le había vendido a su esposa sus acciones de una compañía por $1. ¡Qué generoso, eh! Para que veas que algunos maridos son muy generosos. Puede ser, pero con los Panama Papers se demostró que tenía otros intereses también. El interés que tenía era ocultar todo, evidentemente, pescado con las manos en la masa, y ante las manifestaciones masivas en su contra, el primer ministro renunció. Gunnlaugson no fue el único mandatario a nivel mundial en problemas. Desde el primer ministro británico David Cameron hasta el rey saudita Salman bin Abdulaziz Al Saud, el escándalo salpicó a muchos gobiernos. América Latina, por supuesto, no fue la excepción. El caso más sonante fue el de Mauricio Macri, presidente de Argentina. En los Panama Papers, Macri aparece como director de la Fleck Trading Limited, una compañía creada en las Bahamas en 1998 y disuelta en enero de 2009. Y aquí aparecen las diferencias con Islandia. Lejos de sorprenderlo con las manos en la masa, los 2 medios argentinos que participaron de la investigación de los Panama Papers, La Nación y Clarín, le ofrecieron con 10 días de anticipación la información para que Macri pudiera hacer un descargo. Y no solo eso, la noticia figuró en las primeras planas de esos diarios apenas unos días. Pero otros medios en Argentina, a pesar de que no tuvieron acceso a los Panama Papers, fueron más allá. Thomas Lukin, que investigó el tema para el diario Página 12, explicó de esta manera la diferente cobertura mediática en Argentina. Esto es lo que dijo a Justicia Impositiva. Como todo medio, y más como todo medio en la Argentina, el diario La Nación y el Grupo Clarín tienen una línea editorial muy definida, tuvieron una línea editorial muy definida a lo largo de los últimos 10 años, cada vez más evidente, que era una disputa abierta con el gobierno, el anterior gobierno de la Argentina. Entonces las notas, los artículos que produjeron estuvieron concentrados en buscar vínculos entre las cuentas abiertas o los instrumentos creados a través de Mossack Fonseca por funcionarios o exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas. Primera gran diferencia entonces con el caso de Islandia. El clima político era completamente diferente. En Islandia, el estallido financiero del 2008 había dejado al país en bancarrota. No había mucho margen político para este tipo de escándalos. En Argentina, Mauricio Macri hacía solo 4 meses que gobernaba y gozaba de un amplio respaldo mediático, respaldo que todavía mantiene. Esto hizo que estos 2 periódicos argentinos se limitaran a informar lo que aparecía en los Panama Papers, sin avanzar en la investigación. Pero en base a esa información y a la reacción del mismo Mauricio Macri, otros medios como Página 12 y el programa Economía Política del canal C5N profundizaron la investigación. La pregunta que se hacían era ¿por qué Mauricio Macri tenía una compañía, Fleck Trading, en las Bahamas? Nuevamente, Thomas Lukin de Página 12. Lo que el gobierno explicó, lo que el presidente explicó en primera persona fue que esta empresa offshore en Bahamas se había hecho para hacer un negocio en Brasil. Entonces la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué esta empresa, esta sociedad que es una de las más importantes, o que era en ese momento una de las más importantes de la Argentina y que tenía la mitad de sus negocios en Brasil, creaba una empresa en Bahamas para llevar y conducir una actividad en el país vecino? O sea, hacía un viaje muy largo, no tenía mucho sentido. Muy pronto se supo que Macri había sido algo más que un director ocasional de una compañía que no operaba. Los periodistas no necesitaron fuentes de información privilegiada. Todo lo que hallaron estaba en registros de acceso público. Teníamos 3 interrogantes sobre los que trabajar o sobre los que, queríamos avanzar. El primero era que habían dicho que se creó para hacer un negocio que finalmente no se concretó. El segundo es que la empresa no estuvo activa y que quedó abandonada durante una década en Bahamas. Y lo tercero fue que era tan escasa la operatoria que ni siquiera tuvo una cuenta corriente. Y entonces ahí va a dónde buscamos información. Bueno, lo que buscamos fueron en los registros comerciales del Estado
de San Pablo, la Junta Comercial del Estado de San Pablo, donde demostraban que esta actividad que el presidente había dicho que no se había podido hacer, sí se había hecho. O sea, todavía no teníamos la conexión con la sociedad offshore, pero lo que sabíamos es que la empresa que pretendía desarrollar el grupo Macri se había hecho. Entonces ahora lo que nos quedaba era, bueno, encontrar o mostrar que esta empresa había tenido actividad. Seguimos hurgando en las bases de datos de la Junta Comercial del Estado de San Pablo, una suerte de registro comercial de esa región de Brasil, que tiene un acceso prácticamente muy, muy fácil y libre, y nos permitió encontrar que la empresa había estado inscripta en Brasil, o sea que esta sociedad offshore había y figuraba en Brasil. Nos permitió encontrar la dirección en Bahamas, cosa que desconocíamos hasta ese momento, y obviamente sucedió lo que nos sospechábamos desde el principio, que vivía esta empresa en una situación de lo que yo denomino hacinamiento corporativo, porque en la misma dirección había registradas más de 50 empresas offshore, y obviamente tenía el toque de glamour que tiene todo el mundo offshore. En el mismo edificio estaba la tienda de Gucci y tenía las oficinas 3 jueces de la Corte Suprema de Bahamas en el mismo edificio donde estaban todas estas empresas offshore. Hoy el presidente argentino está imputado por supuesta omisión maliciosa de información en la declaración pública que tienen que hacer los funcionarios en Argentina. En esta declaración no figuraba su participación en las empresas offshore Fleck Trading Limited y en Kagemusha Sociedad Anónima. El descubrimiento de más de $1 millón en un banco en las Bahamas se ha sumado a la causa sobre la que flota la potencial acusación de lavado de dinero. Los Panama Papers pusieron una vez más de relieve que los paraísos fiscales están por todos lados. De las 200.000 compañías mencionadas en los Panama Papers, más de la mitad están registradas en las Islas Vírgenes Británicas, unas islas con 28.000 habitantes y 950.000 compañías. Estas islas son un territorio de ultramar del Reino Unido, y si otra vez sacamos la maquinita de calcular y hacemos la cuenta, nos damos cuenta que tienen unas 40 compañías por habitante. No son la excepción en los paraísos fiscales, todo lo contrario, son la regla. Un cálculo conservador es que hay entre 50 y 70 paraísos fiscales en todo el mundo y que manejan unos 24 billones de dólares, es decir, más de lo que produce Estados Unidos en un año. Más de la mitad del comercio mundial pasa por paraísos fiscales. También los bancos son grandes usuarios de los paraísos fiscales, como se vio en la gran crisis económica de 2008. Y la pregunta es, ¿cómo comenzó esta gran red de la corrupción financiera que ahoga la inversión social en salud, en educación, en seguridad y en infraestructura? En Justicia Impositiva comenzamos hoy una breve historia de los paraísos fiscales que nos llevará del legendario pirata Sir Francis Drake a los nazis, la deuda externa latinoamericana, el estallido financiero de 2008 y el futuro. El primer paraíso fiscal fue un territorio de ultramar británico, las Islas Caimán. Descubiertas por Cristóbal Colón, las Caimán terminaron ocupadas por el explorador y pirata Sir Francis Drake, que las bautizó con su nombre actual. En el siglo XIX, y en recompensa por la ayuda de los habitantes de Gran Caimán a una flota británica, el rey Jorge III prometió que nunca pagarían impuestos. Y así fue. Hoy las islas, con 60.000 habitantes, con 80.000 compañías y sus bancos, tienen más de $1 billón. No está mal, ¿no? En su libro Las Islas del Tesoro, uno de los grandes expertos mundiales sobre el tema, Nicholas Jackson, ha rastreado la vida de los paraísos fiscales, desde sus orígenes hasta el presente. No hay consenso sobre la definición de un paraíso fiscal. Para mí se reduce a 2 palabras: llevar el dinero a otra parte para escapar de las reglas que no nos gustan. La primera fase eran las islas de los piratas, que funcionaban como escondites para el tráfico de ron y otras cosas. La Isla del Tesoro, el libro de Stevenson, se cree que eran las Islas Vírgenes Británicas, donde no había un Estado de Derecho, y las autoridades locales estaban de acuerdo con los piratas. Les decían:
Traigan su dinero y no los vamos a molestar. Pueden hacer lo que quieran. El crecimiento de las multinacionales fue el terreno ideal para la proliferación de los paraísos fiscales. Como su nombre lo indica, las multinacionales operan en muchos países. Esto es un problema desde el punto de vista impositivo. Es decir, cuando una banana de Honduras se vende en un supermercado de Londres, ¿dónde ocurre la ganancia que debe pagar impuestos? En el supermercado con el consumidor que pagó el importe, en Honduras con el productor que la plantó y cosechó, en la sede central de la multinacional, en sus subsidiarias, en los importadores. Y si nos limitamos a la multinacional, está el problema del valor del producto. ¿Cuánto de la ganancia depende de ese producto? ¿Cuánto de la publicidad? ¿Cuánto de la marca? ¿Cuánto de la destreza de esa compañía para conseguir préstamos y financiar sus inversiones? Complicado. Un caso de la protohistoria de los paraísos fiscales es el de los hermanos británicos Edmund y William Vestey, que a fines del siglo XIX comenzaron un gran imperio con la producción y comercialización de la carne. Con el tiempo, los hermanos llegaron a tener un pie en todos los eslabones de la producción y comercialización. Tenían las fincas, tenían el ganado, los frigoríficos, los puertos y los barcos. Cuando el gobierno británico, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, tuvo problemas de financiamiento y decidió que las multinacionales británicas debían pagar impuestos a la corona sin importar dónde estuvieran operando, empezaron los problemas. Para no pagar, los Vestey recurrieron a un argumento que aún hoy utilizan las multinacionales. Como lo dijo William Vestey ante la Comisión Real Británica en 1920, uno mata a un animal en un país y lo vende en otros 50. ¿Dónde se hace el dinero? En aquella época, Argentina era no solo un gran productor de carne, sino, según un diplomático británico, un miembro no oficial del Imperio Británico. Y fue en el puerto de Buenos Aires, en 1934, en el barco británico No Man's Star, a punto de zarpar a Londres, que la policía encontró, gracias a informantes, 20 cajas con documentos escondidas debajo de un fertilizador de guano. Estos documentos tenían la estrategia financiera para no pagar impuestos que usaban los hermanos Vestey en Argentina y en el mundo entero. El hallazgo fue muy importante para el senador argentino Lisandro de la Torre, según cuenta Nicholas Jackson. Los documentos tenían todos los datos sobre las distintas estrategias impositivas que tenían los Vestey. Pero por su naturaleza, Argentina necesitaba la cooperación de otros países. La Cancillería británica se interesó en estos documentos y colaboró, pero los Vestey fueron implacables y finalmente la investigación se diluyó en la nada. El senador de la Torre, que había iniciado la investigación, se suicidó en 1939 y en su nota explicatoria expresó su desilusión con la raza humana. Nicholas Jackson, autor de Las Islas del Tesoro. Los Vestey y sus descendientes siguieron en lo suyo. En 1980, una investigación del Sunday Times señalaba que el negocio familiar pagó 10 libras de impuestos por más de 2 millones de libras de ganancias. Y esta historia de los Vestey es solo un aperitivo. En nuestra próxima entrega, los suizos, los nazis y la segunda gran etapa de los paraísos fiscales. Pero llegó el momento de despedirnos. Desde Londres, sede de los paraísos fiscales, los saludan Marcelo Justo y Marta Núñez, con Justicia Impositiva, un programa de la Red de Justicia Fiscal Tax Justice Network. Hasta la próxima.